Hola, buenas tardes. Queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos seguís y antes que nada queríamos transmitir nuestro más sincero pésame a las familias de los fallecidos por COVID y a los enfermos desearles nuestra pronta recuperación. Un año más, a través de la sesión, estamos en la sesión de Escuela de Familias de la Federación de AMPAs de Zafra en el curso correspondiente al 2020-2021. Hoy queremos hacer una mesa informativa online sobre el COVID-19. ¿Qué no sabes de la pandemia del siglo XXI? En nuestra mesa participarán, de izquierda a derecha, tenemos a Toñi Gilgado Sánchez, es especialista en medicina familiar y comunitaria y residente en medicina nuclear en Badajoz. También tenemos a Javier Mariscal Jiménez, que es maestro especialista en educación física y actualmente director del Colegio Público Germán Cid. Y por último, a Gema Rodríguez González, directora de Enfermería de Atención Primaria del área Llerena Zafra. Cada ponente tendrá 10 minutos para su comunicación, las cuales irán desde el punto de vista médico y de la salud comunitaria, así como del protocolo educativo. La sesión se está retransmitiendo, como sabéis, en directo por la página de Facebook Federación de AMPAs de Zafra y podrás hacer tus preguntas a través del chat. Las sesiones de Escuela de Familias están abiertas al público, en especial a madres y padres, profesorado y agentes educativos, alumnado a partir de sexto de primaria, personas implicadas en actividades extraescolares, infantiles y juveniles, monitores y monitoras deportivos, catequistas, profesorado de la Escuela de Música y de la Casa de la Cultura, etc. Si queréis más información a través de la Federación de AMPAs, podéis apuntar el correo electrónico f.ampaszafra@gmail.com. Este es un proyecto cofinanciado por la Secretaría General de Educación, de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, contando con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Zafra y de su Casa de la Juventud. Y ahora, sin más preámbulos, pues damos paso a la primera ponente, Toñi. Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes a todos. A estas alturas y tras meses escuchando noticias sobre el COVID, sufriendo sus consecuencias y aprendiendo sobre todo a vivir con esta nueva situación, es difícil que no sepamos algo del COVID. Entonces, mi idea es aclarar conceptos básicos sobre la infección que considero que puede ayudarnos y despejar algunas dudas que surjan en nuestro día a día. Para ello he presentado la siguiente y breve presentación. ¿Qué es el COVID? El COVID es el cuadro clínico asociado a la infección por el virus SARS-CoV-2. Este COVID, como todos sabemos, se descubrió en diciembre de 2019 en China y rápidamente se ha extendido por todo el mundo. Se llama SARS-CoV-2 porque produce un síndrome respiratorio agudo severo. CoV es porque es un coronavirus y 2 porque ya existió en el 2002-2003 otro virus de la misma familia que afectó a unas 8.000 personas en 27 países diferentes y cuya tasa de letalidad fue de un 10% aproximadamente. La infección es una zoonosis porque la fuente es animal y se transmite al hombre. No se sabe exactamente cuál ha sido la transmisión y todo apunta a que ha sido o bien por contacto directo de los animales con los hombres o bien en contacto directo de las secreciones de los mismos. ¿Cómo se transmite el virus? Pues el virus se transmite por gotas o aerosoles expulsadas por las personas que están infectadas o bien porque tocamos objetos contaminados con el virus y luego nos tocamos la cara. Para que nos hagamos una idea, cada vez que tosemos expulsamos unas 3.000 partículas y cuando estornudamos expulsamos unas 40.000, procedente de nuestras vías respiratorias superiores. La infección del virus se va a producir cuando los aerosoles que expulsamos contengan microorganismos viables en cantidad suficiente y lleguen a las células que
sean accesibles a este microorganismo. También, como se sabe, hay una transmisión vertical entre madres e hijos que se considera fundamentalmente por el contacto del bebé con secreciones respiratorias de la madre, y hay otras vías que se estudiaron al principio, como son las heces y la orina, que a día de hoy no existen evidencias de que se pueda producir la transmisión de la infección por este vía. Una vez que tenemos la infección, aparece el periodo de incubación, que dura entre 3 y 7 días y que normalmente es asintomático. Una vez desarrollado el periodo de infección, aparece el periodo sintomático, que dura en los casos leves 1 semana y en casos graves o críticos dura entre 3 y 6 semanas. Tenemos que tener en cuenta que, aun estando en periodo de incubación, los 2 días anteriores o 3 días anteriores a que aparezcan los síntomas estamos contagiando, por lo cual es importante lo tengamos en cuenta para prevenir y realizar las medidas preventivas. ¿Cuáles son los síntomas del COVID? Como todos sabemos, la fiebre, la tos seca, el cansancio o astenia, la sensación de falta de aire o disnea, el dolor de garganta, el dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, diarrea, vómito, alteraciones en el gusto y en el olfato y otras manifestaciones, entre las que están las manifestaciones cutáneas, conjuntivitis, hemoptisis y secreciones mucosas. Atendiendo a la valoración clínica de los pacientes, según presenten unos u otros síntomas y la existencia o no de factores de riesgo y la exploración del mismo, clasificamos a los pacientes en infección leve, moderada o grave. ¿Cuáles son los signos de alarma que tenemos que descartar en un paciente con COVID? Problemas para respirar, dolor o presión en el pecho de manera persistente, confusión que antes el paciente no presentaba, labios o cara de color azulado o incapacidad para permanecer despierto. Ante la presencia de estos síntomas, debemos ponernos en contacto con los servicios sanitarios para demandar una atención inmediata y urgente. Como todos sabemos, existen una serie de factores de riesgo asociados a la infección, como son enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad respiratoria crónica como asma o EPOC, hipertensión, los pacientes oncológicos, los pacientes inmunodeprimidos, las enfermedades neuromusculares, el embarazo, la obesidad y las enfermedades renales. La comorbilidad asociada a la infección hay que ponerla en relación con la presencia de enfermedades o patologías previas que generalmente influyen negativamente tanto en el curso como en el pronóstico de la infección. La tasa de letalidad de la infección en pacientes con factores de riesgo se multiplica con respecto a los que no la tienen, de una manera muy significativa. A día de hoy utilizamos una serie de test para hacer el diagnóstico del COVID. La técnica más utilizada o la técnica de elección es la PCR o reacción en cadena de la polimerasa, que multiplica el material genético del virus y es capaz de detectarlo. ¿Cómo obtenemos la muestra? La obtenemos con un hisopo a través de un exudado nasofaríngeo y tiene una sensibilidad aproximada del 80% con una especificidad cercana al 100%. La desventaja de esta prueba es que requiere un laboratorio, un personal entrenado y especializado. Para obtener un resultado hay que esperar unas horas y es un coste relativamente alto. Y además solo refleja la existencia del virus, no nos informa si este virus es viable o no para producir infección. El siguiente test que utilizamos son los test basados en la detección de antígenos y la detección de anticuerpos. La detección de antígenos se obtiene también de una muestra obtenida del tracto respiratorio con un hisopo y lo que hace es ver la presencia o no de determinadas proteínas del virus. Tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad del 99,5%, con un valor predictivo muy alto. Se realiza en pacientes con síntomas, que lleven con los síntomas al menos 5 días. La desventaja de este test es la limitada sensibilidad y la respuesta es cualitativa, es decir, que nos dice si tenemos el virus o no lo tenemos. El otro tipo de test es la detección de anticuerpos. Este test detecta los anticuerpos totales, como son las inmunoglobulinas G y M,
Para ello utilizan varias técnicas. La más conocida por todos es la técnica ELISA o enzimo-inmunoanálisis. Para llevar a cabo este test necesitamos una muestra sanguínea y tiene una sensibilidad que va aumentando a lo largo de la enfermedad. Lo ideal es especialmente útil a partir del 5.º día para determinar la inmunoglobulina M que se produce en la fase aguda de la enfermedad y a partir del día 14 que se produce la inmunoglobulina G o es la de recuerdo. La desventaja es la limitada sensibilidad. Como he dicho, tiene una sensibilidad baja que va creciendo a lo largo del desarrollo de la enfermedad. Es una respuesta cualitativa, nos dice si existe o no anticuerpos frente a este virus y además depende de la variabilidad inherente de la respuesta inmunitaria de cada uno de los individuos. El tratamiento, voy a dar unas nociones básicas del tratamiento, ya que entiendo que no nos interesan demasiado los fármacos que se utilizan en él ni los estudios que se están llevando a cabo. En los pacientes con síntomas leves se hace un tratamiento sintomático y domiciliario y en los pacientes con síntomas graves o moderados haremos un tratamiento con distintos fármacos, como pueden ser antirretrovirales como el remdesivir, corticoides como la desametasona, antibióticos como la citromicina y otros como la hidroxicloroquina o la cloroquina. Como sabemos, hasta la fecha no existe ningún tratamiento específico para esta infección. Y aunque se están investigando múltiples prototipos de vacuna, se están probando combinaciones de distintos fármacos, así como el empleo de plasma de pacientes que ya han superado la infección. AstraZeneca, junto con la Universidad de Oxford, está desarrollando un estudio de anticuerpos de acción prolongada que tiene por objeto prevenir la infección de las personas expuestas al COVID o bien tratar a los pacientes que ya están infectados. Es una única dosis y da una duración entre 6 y 12 meses a los pacientes a los que se le ha administrado de manera experimental. Y un tema muy importante que nos preocupa a todos los padres son las vacunas. Actualmente existen múltiples estudios para la obtención de vacunas, aproximadamente más de 200, de los cuales 10 de ellos están en fase 3, es decir, que están en la fase previa a la comercialización. Como el tiempo de exposición es limitado, solo voy a hablar de 3 de ellas y además me gustaría mencionar una vacuna que se llama Sputnik V, que es una vacuna rosa, que está también en fase 3 y que tiene una eficacia alrededor del 95%, pero de la cual no dispongo de datos suficientes. Las 3 vacunas que podemos ver en esta diapositiva son las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Las 3 están en fase 3 del ensayo clínico, es decir, justo antes de la comercialización, cuando más individuos hay metidos en el ensayo y se administran por vía intramuscular. Las 3 tienen 2 dosis y que hay que ponerla en un intervalo de 28 días. La eficacia de la de Pfizer es del 95%, Moderna 94,5% y AstraZeneca tiene una eficacia de 70,5% y 90% respectivamente, porque ha habido 2 grupos de administración. La primera dosis a uno se le dio la mitad, a un grupo se le dio la mitad de dosis y a otro grupo se le dio la dosis completa. Por último, me gustaría comentar algo sobre una encuesta que se ha hecho en España sobre la vacunación, en la que el 24% de la población española no se vacunaría lo antes posible, el 37% optaría por esperar, el 21% solo lo haría si es estrictamente necesario y el 13% ni siquiera se plantea vacunar. Como opinión personal, considero que la vacuna es una medida individual que beneficia a la comunidad y que, a diferencia de otras actividades preventivas que se hacen en sanidad, si la persona rechaza una vacuna no solo pone en riesgo su propia vida, sino también las vidas de las personas que le rodean, tanto los enfermos, los ancianos, las personas débiles, inmunodeprimidas. Entonces, creo que luchar contra esta posición y razonar con las personas que piensan en no vacunarse es importante. Y no solo somos los profesionales sanitarios quienes tenemos que luchar contra ellos, sino que lo debemos considerar un problema comunitario. Hay que cuidarse para cuidarnos todos. Es importante que seamos responsables y muchas gracias. Muchas gracias, Toñi, doctora.
Y ahora, para seguir desde el punto de vista médico, va a tener la palabra Gemma Rodríguez. Cuando quieras, Gemma. Yo no he hecho exposición en eso, voy a ir contando sobre lo que trabajamos actualmente. Lo más importante de todo es que trabajamos sobre un protocolo, y quiero que sepáis por qué se trabaja sobre un protocolo y qué importancia tiene que todos sigamos este protocolo. También os voy a hablar de qué es un caso, qué es un contacto y todas las pruebas que se hacen a nivel de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿vale? El primer punto es qué es un protocolo. Un protocolo es un documento, perdón, y un documento que comprende una serie de reglas o normas que llevan a cabo un procedimiento. El procedimiento es para esta enfermedad en concreto, pero existen muchos protocolos, como por ejemplo el protocolo de atención a la violencia de género, o el protocolo en el caso de que a alguien nos muerda un animal, o muchos protocolos, cómo se atiende a un aislado en una planta del hospital, o cómo tenemos que coger una muestra de sangre en cualquier situación en los servicios sanitarios. Todos los protocolos hacen que la gente, todos los profesionales sanitarios trabajemos en la misma línea y que todos sepamos que los resultados llevan al mismo sitio y hacen que podamos hacer estudios respecto a que todos trabajamos de la misma manera. ¿De dónde sale nuestro protocolo con el que trabaja el SES? Pues sale del protocolo y de las guías del Ministerio. Estas guías están hechas por personas que son especialistas en el tema y que tienen están certificados como que sirven para lo que se están utilizando y que tienen su base científica. No es un protocolo que le haya ocurrido a alguien, sino que tienen base científica y trabajamos todos según esa base científica. Es un protocolo muy cambiante desde que empezamos a finales de febrero con la enfermedad. Ha cambiado muchas veces, hay muchas versiones del protocolo. Últimamente, cada vez que cambia el protocolo, son pequeños puntos los que se cambian, pero que son importantes al nivel de detección de casos o seguimiento de contactos, ¿vale? Pero siempre hay que tener en cuenta que cuando estamos en el proceso de que nos han diagnosticado o somos sospechosos de tener COVID, pues puede que la semana anterior se haya trabajado con un protocolo sanitario y esta semana el protocolo ya se haya modificado. Entonces hay que tener confianza en que los profesionales sanitarios están llevando a cabo el protocolo que se está trabajando en ese momento, y las versiones se cuelgan en el gestor documental del SES al que accedemos todos los sanitarios y por el que trabajamos continuamente, ¿vale? Está en revisión permanente siempre. Bueno, lo que es muy importante que sepamos todos es que la infección la vamos a pasar a lo largo del tiempo, tarde o temprano, casi todos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la pasemos lo más leve posible, que nos afecte lo menos posible y que contagiemos también lo menos posible. El objetivo fundamental de la detección de casos y de contactos es no colapsar el sistema sanitario, porque si los sanitarios se colapsan, no hay quien atienda a los pacientes. Entonces, el caso está en que no podemos estar libremente por ahí haciendo cosas, tenemos que tener corresponsabilidad para no colapsar pues la atención primaria, la atención hospitalaria para aquellos pacientes que la necesiten y las camas de UCI que tan importantes estamos viendo que son, ¿no? Para la detección de casos, como ha dicho Toñi, se utilizan diferentes pruebas en este momento. Tenemos los test rápidos de antígenos, que se están utilizando muchísimo y que han facilitado que los laboratorios de análisis de PCR
tengan una pequeña descarga y tengamos los resultados de PCR antes, y se utilizan las PCR. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El test de antígeno detecta el antígeno directamente en 15 minutos, si tenemos o no tenemos, y la PCR lo que detecta es el ARN viral. Dependen de los ciclos de replicación que se hagan en el laboratorio. La PCR es una prueba muy sensible y muy específica, pero a veces detecta ARN viral cuando quedan restos víricos que ya no son infecciosos, y el paciente puede ser positivo durante mucho tiempo por PCR, pero ya no ser infectivo. Eso es importante. La toma de muestras más usual es la del exudado nasofaríngeo, como también nos ha dicho Toñi, aunque en algunos casos en los niños estamos utilizando el hisopo, pero con el exudado orofaríngeo, porque hay dificultades en las coanas, en la pequeña naricita de los niños, sobre todo en los pequeños, o a algunos niños se les produce epístasis o son muy sensibles y se produce un gran sangrado, con lo cual se toman de la boca, al final de la boca. Exudado orofaríngeo. Es menos específico el orofaríngeo porque tarda un poquito más en bajar la infección hacia esa zona, pero también se está haciendo cuando existen dificultades de toma de muestras. ¿Cómo clasificamos los casos de la infección? Bueno, pues tenemos varias cosas que yo creo que a la gente le genera mucha confusión. El caso sospechoso, que es aquel paciente que tiene síntomas, los síntomas que ya hemos dicho, como son la dificultad respiratoria ya en casos más importantes, pero en principio empieza con la fiebre, con la tos, empieza con la falta del gusto y el olfato, alguna gente tiene diarrea. Bueno, pues todos estos casos, cuando el paciente consulta a su médico, eso es un caso sospechoso, ¿vale? Entonces, el médico lo que hace es darle unas indicaciones al paciente para su sintomatología y programar la prueba que se le va a hacer. El caso pasa de ser sospechoso a confirmado cuando ya la prueba es positiva, tanto el test de antígeno como la PCR, lo que se haya decidido hacer en el momento concreto. El caso confirmado puede estar en dos fases: en la infección activa, que en ese momento está enfermo el paciente y que además contamina, y en una infección ya resuelta, que se sigue considerando caso confirmado, pero ya ha pasado la enfermedad y ya no es infectivo, ¿vale? Caso descartado se determina cuando el paciente parece tener síntomas de COVID, pero realmente no lo tiene. Se hacen pruebas, esas pruebas, la PCR o el test de antígeno, y es negativo. Entonces se descarta el caso. O sea, se llama caso sospechoso cuando pensamos que lo podemos tener, caso confirmado cuando tenemos una prueba que nos lo confirma, y caso descartado cuando esa prueba nos dice que no y puede ser otra infección por otro virus o por otra circunstancia. En este punto tenemos tres tipos de pacientes importantes que ha dicho Toñi. Tenemos los asintomáticos, los pacientes que tienen una sintomatología leve e incluso un poco más grave, pero que aunque necesiten hospitalización, su problema se resuelve. Aunque algunas veces también les quedan secuelas crónicas, y unos pacientes muy graves, que son los que ingresan en UCI y que en muchos de los casos de allí no salen. La evolución de la enfermedad, por lo que llevamos viendo desde el principio, es que dependiendo de la gravedad del paciente, la capacidad infectiva es mayor. Es decir, el paciente muy grave es mucho más infectivo que el paciente asintomático. No significa que el paciente asintomático no sea infectivo, pero es menos infectivo que el paciente muy grave, ¿vale? ¿Cuándo se hacen las pruebas en los casos sospechosos? Bueno, pues para determinar las pruebas, el personal sanitario sigue el protocolo. Y el protocolo dice que aquellos pacientes que aparezcan en la consulta del médico con 5 días de evolución de síntomas o menos, se le hace un test de antígeno. El test de antígeno nos dice si será positivo o negativo. Y en aquellos casos que se hayan pasado esos 5 días de síntomas, se realiza una PCR, porque el test de antígeno deja de ser
específicos. También se hacen las PCR fundamentalmente a personal sanitario y sociosanitario por estar muy en contacto con personas muy vulnerables, tanto pacientes de muchas patologías como pacientes de residencia sociosanitaria o pacientes que necesitan atención sociosanitaria en casa. El aislamiento. El aislamiento es muy importante en todos aquellos pacientes en los que se sospecha que son casos positivos. Desde el primer momento en que acuden al médico o que empiezan a ser sospechosos, deben estar aislados, incluso antes de realizarse la prueba y siempre hasta el final del proceso. En los pacientes asintomáticos este proceso normalmente es desde que su prueba es positiva hasta 10 días. A los 10 días se le da el alta con la resolución del problema y sin necesidad de prueba. Perdón. Y en los pacientes que tienen síntomas siempre se da el alta desde a los 10 días del inicio de los síntomas y siempre que hayan tenido 3 días sin síntomas ninguno. Eso pone el protocolo. Pacientes asintomáticos, el alta a los 10 días sin prueba, se considera resuelto la enfermedad y ya no son infectivos, y los pacientes con síntomas 10 días desde la detección de la PCR positiva o de su prueba positiva y siempre que hayan tenido 3 días sin síntomas. Y ahora los contactos. Esto es una cosa que nos preocupa mucho también a nivel de población escolar. ¿Qué se considera un contacto estrecho? Bueno, pues los contactos estrechos se consideran fundamentalmente los convivientes o aquellas personas que atienden a personas enfermas directamente, y luego se consideran contactos estrechos aquellos contactos que hayan mantenido una distancia menor de 2 metros, que hayan estado más de 15 minutos o que no hayan hecho un uso correcto de mascarilla. Se consideran contactos de un caso positivo siempre que en las personas sintomáticas o aquellos que tienen síntomas, que tienen fiebre, que tal, pues 48 horas antes del inicio de los síntomas, porque desde ese momento ya pueden ser contagiosos. Y en los asintomáticos se consideran a sus contactos 48 horas antes de haberse realizado la prueba positiva, porque pueden ser asintomáticos todo el proceso. Siempre deben estar 10 días aislados los contactos desde el momento en que son considerados por el rastreador como contacto y independientemente del resultado de las pruebas. En la última versión del protocolo, que es del 12 de noviembre, se hace una prueba para los contactos de positivos al 8º día del contacto. Es decir, ¿cómo funciona el sistema? Aparece un caso positivo, se detecta con una prueba, con un test de antígeno, con una PCR, se mete en el sistema, en la dirección de salud, registra y codifica todos esos casos positivos. Esos pasan a los rastreadores directamente. El rastreador se pone en contacto con el caso positivo, con el paciente, y le pregunta con quién está en contacto 48 horas antes de su prueba si no tiene síntomas o 48 horas antes de que su inicio de síntomas si apareció algún síntoma. Y ahí se genera una lista. Esa lista es la lista de contactos estrechos de un caso positivo. Entonces, tenemos un grupo centralizado en casi todas las áreas de salud del SES que se encarga de contactar con esos contactos y citarlos para su prueba al 8º día de aislamiento. Desde el momento en que el rastreador los designa como contactos, los individuos pueden decir que han estado sí o no con el caso positivo, pero el que marca quiénes son sus contactos es el caso positivo, muy importante. Y una vez que son designados como contactos del positivo, deben estar 10 días en aislamiento. Al 8º día de su aislamiento se le realizará una prueba. ¿Por qué al 8º día? Porque en lo que llevamos de evolución de COVID-19 se ha detectado que muchos positivos
contactos de otras personas positivas aparecen al finalizar el aislamiento por los periodos de incubación. Por eso se hace al 8º día. Si al 8º día la prueba es positiva, se considera caso confirmado, y si al 8º día la prueba es negativa, al 10º día será alta y ya podrá salir a la calle. Ya deja el aislamiento. En los pacientes positivos de COVID se llama aislamiento, y en los pacientes contactos se les llama cuarentena, pero eso es un pequeño detalle que si queríais saber. Y luego, las pruebas siempre son una fotografía estática del momento en concreto de la persona. Eso no quiere decir que en el 8º día, cuando ya es negativo, normalmente suele ser negativo, pero cuando se realizan antes las pruebas no significa que el negativo sea negativo, puede positivizar aún hasta el 10º día. Por eso las pruebas siempre deben hacerse cuando nos lo indican los protocolos, que son los que están basados en la evidencia científica, ¿vale? El alta del contacto siempre se da con una prueba al 8º día, y el alta del caso se da al 10º día de su detección sin prueba, no hace falta hacerla. Eso es lo que pone el último protocolo. Sobre los centros escolares, existe una guía realizada por la consejería, que ahora nos hablará Javier sobre ella, pero hay algo muy evidente, que es que los niños pequeños, menores de 6 y 7 años, son muy poco contagiosos porque tienen una serie de factores protectores y suelen ser asintomáticos y suelen ser poco contagiosos. De ahí que tampoco se haya determinado la obligatoriedad en ellos de usar la mascarilla. Y luego, más importante para los padres, que deben insistir en el cumplimiento de las normas, mucha higiene, mucho lavado de manos, que aprendan a ponerse la mascarilla aunque no sea obligatorio, porque eso les protege a ellos y protege a los demás. Y aunque todos estamos muy cansados porque llevamos mucho tiempo con muchas restricciones, pues hay que seguir porque esto aún no ha terminado. Los contactos de los contactos. Y eso es divertido porque siempre decimos los contactos de los contactos no son contactos. Si un niño en el cole es contacto de un positivo, sus padres tienen que ir a trabajar porque el contacto del contacto no es nada. Y eso es lo que se determina hasta ahora mismo. También para que quede claro, porque mucha gente solicita bajas que ahora mismo no son legales y no se pueden dar, ¿vale? Los contactos de los contactos no son contactos y hay que confiar siempre en el personal sanitario cuando se dice cosas al respecto. Y por último, respecto a las vacunas, aunque Toñi nos ha dicho muchas cosas interesantes, yo también quiero decir que tienen que demostrar beneficios y pocos riesgos y que fundamentalmente se iniciará la vacunación, suponemos que a nivel de atención primaria, y que se iniciará por las personas más vulnerables. Así que los niños en este caso no se consideran los más vulnerables y hay que tener paciencia hasta que nos digan cuándo se empezarán a vacunar. Y bueno, sin más, muchas gracias y espero que haya quedado claro. Pues muchas gracias, Gemma, por tu intervención. Y ahora ya después desde el punto de vista sanitario, ahora vamos a pasar al punto de vista educativo, ¿vale? Y para ello va a intervenir Javier, que para eso es maestro y director del Colegio Público Germán Cid. Cuando quieras, Javier. Buenas tardes. Vamos a intentar aclarar un poco, bueno, pues cómo se han organizado los centros educativos para combatir el COVID-19, ¿no? Entonces, toda la organización escolar que se ha puesto en marcha está basada en una normativa que vamos a ver a continuación. De esa normativa, bueno, pues tenemos la Guía General de Centros Educativos para el curso 2021, que es donde se determina cómo se tiene que organizar los centros, tanto de infantil, primaria, secundaria y la escuela de idiomas, conservatorio de música, etcétera.
Luego tenemos la instrucción número 10, que es sobre las actuaciones que se desarrollan en el inicio del curso y durante el curso, que es una instrucción que sale todos los años, pero este año también determina un poco cómo organizar por el tema del coronavirus. Luego tenemos también la instrucción número 13 del 2020, que regula las actividades lectivas semipresenciales y las no presenciales. Tenemos también el protocolo preventivo de apoyo para los centros educativos y de apoyo a la enseñanza público dependiente de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura durante la nueva realidad educativa. Y la guía de actuación ante la aparición de casos COVID en los centros educativos. Después de toda esta normativa, los centros en el mes de julio tuvieron que elaborar lo que son los planes de contingencia. Estos planes de contingencia es un documento que está abierto porque, como decía Gemma también, pues seguimos recibiendo circulares o instrucciones que tenemos que adaptar el plan de contingencia que se elaboró a principios de julio, ¿no? En cuanto al plan de contingencia de todos los centros, pues tienen unos puntos en común y que son pues, bueno, pues los escenarios posibles que se podían plantear, que eran principalmente pues, el de una normalidad que no estamos, un segundo escenario que es en el que estamos actualmente y en el que tenemos que estar con la distancia, mascarilla, la higiene de manos, etcétera, y un tercer escenario que sería ya el de las clases online y estaríamos en confinamiento. Y luego, bueno, pues otro de los puntos importantes es la organización escolar, que como todos sabemos ha cambiado radicalmente, ¿no? De los cursos anteriores a este, pues ha habido un montón de modificaciones que todas las familias ya prácticamente conocen. Otro punto importante, aparte de lo que es la lucha contra el coronavirus, pues bueno, pues hay que seguir trabajando con los alumnos y para eso pues hay que elaborar unas programaciones que tienen un punto este año particular, pues que como el año pasado las clases presenciales fueron hasta el 13 de marzo y luego hasta el final de curso pues fueron online o los niños estuvieron trabajando desde casa, pues se ha tenido que adaptar la programación. Primero, pues haciendo unas evaluaciones iniciales para ver en el punto que los alumnos estaban y para, con esa evaluación inicial, hacer unos planes de refuerzo que se han estado trabajando en el primer trimestre para compensar un poco pues, todos los contenidos que no se habían trabajado durante el curso pasado. Y luego, bueno, pues seguir con la programación del curso actual y concretar los contenidos que pueden ser imprescindibles para trabajar de forma presencial y tener preparados otros contenidos que sean más asequibles para poder trabajar desde casa en caso de un confinamiento. Entonces, ahí es donde, en ese punto, es donde se ha trabajado y eso se ha hecho en el primer mes, septiembre-octubre, donde se ha confeccionado la programación didáctica. Luego tenemos lo que es la dotación tecnológica, que es con los recursos que cuentan los centros educativos de dispositivos, tablets, ordenadores, portátiles, etcétera, para, en caso de confinamiento, pues donar a los alumnos que realmente tienen problemas de conectividad en casa. Eso los tutores pues hacen un cribado, se ha pasado este año unas encuestas a las familias para saber quién tiene dispositivos, quién tiene internet en casa, etcétera, etcétera. Ahora, esta semana, la Consejería de Educación va a dotar de unas 7.000 tablets a los centros educativos. Estamos esperando a que lleguen. Luego, también tenemos el plan de refuerzo de la competencia digital, donde en las primeras semanas de septiembre, una vez que los alumnos han estado en los centros, se ha estado trabajando
para que ellos, en un posible escenario 3, desde casa puedan trabajar. Se han estado, pues lo primero es asegurarse también que todas las familias tengan las credenciales de Rayuela para acceder a la plataforma que es la oficial de comunicación, que todos tengan sus cuentas de correo electrónico de Educares para también poder trabajar desde casa, y todas las plataformas educativas que cada centro ha elegido. Unos han elegido Classroom, otros Scholarium, cada uno en función de las características de su alumnado y de la familia, pues han elegido una plataforma u otra. Luego también tenemos el plan de acción tutorial adaptada a la actividad lectiva en línea o a distancia. Las tutorías, pues lógicamente también han cambiado. Al no haber presencialidad de las familias en los centros, pues se ha tenido que adaptar un poco cómo los tutores llegan a las familias para acompañarlas en el proceso educativo de sus hijos. Y luego tenemos las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud referente al COVID para este curso, ¿no? Pues ahí en esa medida, bueno, pues están todo lo que es ya lo que es la organización que puede ver la familia cuando desde por la mañana llevan a sus hijos a los centros. Desde el control de temperatura que se recomienda que se haga en casa antes de salir, el distanciamiento en las entradas en los colegios para evitar los contactos, las entradas escalonadas por las diferentes puertas que tengan los centros, control de temperatura que en muchos centros se está haciendo en la entrada, y luego se hace un segundo control de temperatura pues a media mañana, por si algún alumno, bueno, pues ha empezado a tener fiebre o a tener otros síntomas. Y luego medidas organizativas que se han tomado en todo, no solo en las clases, sino en todos los servicios complementarios que tienen los centros, desde el aula matinal a los comedores escolares o las actividades formativas complementarias por la tarde. En todas esas actividades, tanto complementarias como aula y comedor, pues es donde quizá era un poco más difícil de organizar, debido a que los espacios, no puedes contar con todos los espacios que cuentas de aulas en las clases, y pues hemos tenido que coger espacios en los centros más grandes para poder tener en el aula matinal a los alumnos sentados por los grupos estables o grupos burbujas, y que no tengan interacción con el resto de grupos del centro. Luego también se han hecho, bueno, pues circuitos para poder entrar y salir de los centros, y también en los recreos pues se han delimitado los espacios para evitar los contactos de unas clases con las otras. En cuanto a las medidas organizativas de prevención, pues bueno, lo que he estado contando, las entradas y salidas escalonadas, se ha dado un margen de entradas en los centros en función también pues de las características arquitectónicas que tienen algunos, ¿no? Los que tienen una o dos puertas de acceso, lógicamente tendrán que ampliar el horario de entrada y de salida para evitar que coincidan los grupos tanto a la entrada y a la salida. Lo del control de temperatura, como había dicho, en la entrada y luego a media mañana. Los grupos reducidos que se han hecho en los centros, pues que cuentan con los espacios suficientes y con el personal suficiente para poder bajar la ratio de los grupos. Y también los grupos estables. Los grupos estables se hacen en infantil y hasta cuarto de primaria. Son grupos que no tienen interacción con otros grupos del centro para evitar los contagios. Y luego, a partir de quinto de primaria, si las aulas lo permiten, tendrían que estar con distancia de 2 metros o 1,5 metros de separación. Y en el caso de que las aulas sean pequeñas, pues también se ha tendido para hacer grupos estables.
En cuanto a la señalización y sentido de circulación, pues en todos los centros se ha dotado de señalización, de uso de mascarillas, en los cuartos de baño de libre y ocupado, de distanciamiento, de señalización para la circulación dentro del centro. Y más, el tema más importante quizás que se tiene que tener en cuenta es pues el uso de mascarilla, que es obligatorio desde primero de primaria, el lavado de manos, que se hace constantemente, y la distancia de seguridad. Y otro tema importante sería la ventilación de las aulas. Todas las aulas tienen que tener siempre como mínimo una ventana o dos abiertas y la puerta para que haya circulación del aire. Últimamente se están también instalando los sistemas de filtro de EPA para mejorar el aire de las aulas. Pero sí es verdad que son aparatos que son costosos, que son muchas aulas en las que habría que poner esos aparatos y habría que hacer una inversión importante que la cual los centros pues, no disponen de los recursos económicos suficientes para poder llevarlo a cabo. Y aparte que habría que también que adaptar lo que es la instalación eléctrica de los centros. Aunque también se utilicen estos aparatos, siempre las ventanas tienen que estar abiertas, o sea, no sustituyen la ventilación natural en las aulas, que eso es muy importante que las familias lo sepan, porque ya, pues hay familias que están preocupadas y que, que piensan que eso puede ser una mejor solución, pero la solución más efectiva es la ventilación natural y siempre tener abierto. Ahora con el frío es evidente que no podemos tener todas las ventanas abiertas de las aulas, pero sí se abren todas durante los cambios de clase y también siempre se mantienen algunas abiertas, como mínimo una o dos hay que tener abiertas. Y otro aspecto muy importante es la limpieza de los centros. La limpieza de los centros, pues todos sabemos que se hacía en horario no lectivo y durante este curso, pues en la gran mayoría de los centros, en colaboración con los ayuntamientos, sobre todo los de primaria, que dependemos la limpieza de los ayuntamientos, tenemos personal de limpieza en horario lectivo de por la mañana, desde las 9 hasta las 1, 1:30, 2 menos cuarto, en función de cada centro. Y eso creo que es un punto muy importante a la hora de mantener también pues, lo que es la higiene dentro de los centros. Las limpiadoras, pues desde que entran por la mañana, están trabajando en las zonas comunes, desinfectando pasamanos, pomo de puertas, los cuartos de baño se puede hacer la limpieza 4 o 5 veces a lo largo de la mañana. Y la verdad es que estamos en todos los centros muy contentos con esa labor que se está haciendo. Bueno, y luego vamos a pasar, aunque ya Gemma ha estado hablando un poco de lo que es la gestión de los casos en los centros educativos y cómo se manejan los casos. Primera norma, cuando una persona que tiene que acceder a un centro educativo, sea un profesor, maestro, familiar, personal no laboral o alumno y tienen síntomas, pues está claro que no deben de acudir al centro educativo, ¿vale? Y cuando una persona desarrolla los síntomas dentro del centro educativo, pues se activa el protocolo que tenemos. Básicamente es aislar a la persona en la sala COVID que tenemos y ponerse en contacto, en el caso de un alumno, con la familia para que se ponga en contacto con el centro de salud y ya el centro de salud va determinando qué hacer y si es un adulto, también tendría que ir al médico. En el caso de que la persona que se encuentre con síntomas y estos sean graves, ya el centro educativo y el responsable COVID que hay en cada centro se pondría en contacto con el 112. Y en el caso de que ese caso sospechoso
se dé positivo, pues ya se maneja como un caso confirmado. Pasaríamos a ver ahora un poco lo que es el manejo de los contactos y lo que son los contactos estrechos, pero bueno, yo creo que aquí el personal sanitario seguro que lo puede explicar mejor. ¿Cómo se manejan los contactos? Se indicará cuarentena de los contactos, como decía Gemma, de 10 días. Antes eran 14 días y de los últimos protocolos que han salido se ha bajado a 10 días. Se realizará un seguimiento activo de los contactos identificados como estrechos y se indicará la realización de una PCR a los contactos estrechos. Si es positivo, pasará a considerarse caso confirmado y a manejarse como tal. Y si es negativo, continuará en cuarentena los 10 días. En el caso que nos interesa a nosotros, cuando un alumno se le hace la prueba y da positivo, pues a los centros educativos nos avisan los rastreadores que tenemos asignados del área de salud. También es importante que la familia, en el momento que sepa que el caso es positivo, se ponga en contacto con la dirección de los centros para activar también el protocolo que tenemos de actuación. En ese caso, el responsable COVID del centro tiene que rastrear en el centro las 48 horas anteriores que ha estado ese alumno en el centro, desde que empezó con los síntomas, en el caso de que sea sintomático, o si es asintomático, 48 horas anteriores desde que se le hace la prueba. Entonces, se rastrea dentro del centro, se busca al alumno en qué curso está. Si el grupo al que pertenece es un grupo burbuja, se van a considerar contactos estrechos a todos los del grupo, ¿vale? Y luego también se elabora la lista con esos alumnos, con los profesores que han dado clase en esas 48 horas y luego también se rastrea pues, si hace uso de los servicios complementarios. Aula matinal, comedor escolar, actividades formativas complementarias de por la tarde. Una vez que se tiene elaborado el anexo, se manda al área de salud y a la unidad de gestión COVID de la Consejería de Educación. Y luego ya, posteriormente, pues el área de salud determina qué es lo que hay que hacer. Si se confina pues, la clase, si se confinan solo los alumnos más cercanos y todo, bueno, pues como decía Gemma, depende también del uso de la mascarilla dentro de la clase, de la distancia, etcétera. Por eso son ya el área de salud quien tiene que determinar. En los centros no tenemos la potestad de confinar una clase. Las aulas las confina, pues bueno, el área de salud, ¿vale? Sí es verdad que lo importante en el rastreo que tenemos que hacer, los equipos directivos o el coordinador COVID, pues tienes que determinar muy bien y rastrear esas 48 horas para que no se escape ningún contacto para que sea avisado, ¿vale? Y luego con los contactos estrechos, bueno, pues si el positivo es de un grupo estable, pues lo que he dicho es todo el grupo. Si el positivo no pertenece a un grupo estable, pues son los alumnos que estén al menos de 2 metros, ¿vale? Luego también son los convivientes del caso confirmado y luego cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador que haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia inferior a los 2 metros, que no tenga la mascarilla puesta o que tenga mal uso de ella. En todos los centros, todo el personal, para tranquilidad de toda la familia, usan mascarilla. Todos los alumnos, a no ser que alguno por prescripción médica, por alguna patología, tengan que estar sin ella, pero si no, todas las personas usan mascarilla. Y por esto, más o menos, creo que hemos podido explicar un poco los aspectos más generales y, bueno, pues muchas gracias y esperamos las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Javier. Y ahora animamos a todos los que estáis siguiendo la página que hagáis vuestras preguntas, ¿vale? Aquí concretamente tenemos una pregunta que va para ti, Javier.
porque claro, es por el tema educativo. Isabel Arroyo pregunta, ¿se está poniendo la calefacción aunque estén abiertas las ventanas de las clases? Bueno, pues las calefacciones, evidentemente, pues casi en todos los centros me imagino que se habrán puesto en marcha pues esta semana, que es cuando ha empezado el frío. Independientemente si están abiertas las ventanas, lógicamente ahora hay que ponerlas porque si no la temperatura dentro de las aulas pues pueden estar a 12, 13 grados sin calefacción. Con la calefacción y la ventana abierta, pues bueno, podemos llegar a tener una temperatura más confortable en torno a los 18 o 19 grados. Nos trasladan una serie de preguntas, no solamente por el canal del chat del Facebook, sino también por el WhatsApp. Y esta pregunta, cualquiera de las dos personal sanitario, tanto la doctora Toni como Gema, enfermera, ¿qué pensáis sobre el traslado que se puede hacer los test en las farmacias? Es lo que nos preguntan. Bueno, ahora mismo todavía no sabemos cómo se va a hacer eso. Por un lado hay mucha inquietud porque la toma de muestras es muy importante. Desde el principio de la pandemia, sobre todo cuando teníamos menos experiencia, pues ha habido muestras que no se han cogido bien y era personal sanitario el que lo realizaba. O sea que el meter el hisopo por la nariz no es tan fácil como parece. Eso por un lado. Y por otro lado, es muy importante que se tenga un seguimiento estricto de todos los casos. Eso quiere decir que tenga la trazabilidad, que no sé si la habéis escuchado a nivel informativo en cualquier sitio, la trazabilidad de los casos. Las clínicas privadas sí realizan los test y realizan las PCR, pero están obligadas por ley a comunicar a la Dirección de Salud del área correspondiente al que pertenezcan los resultados de los casos. Los más importantes, evidentemente, son los positivos, pero también se comunican los negativos. Y es muy importante que en las farmacias, aquellas que realicen test, comuniquen tanto casos positivos como negativos para ver quién se los realiza y con qué finalidad. Y la trazabilidad de esos casos, es decir, que no se pierda el caso por ahí o que sea paso positivo y que el individuo no haga su aislamiento correspondiente y contamine, ¿no? Yo personalmente no tengo ningún interés especial en que se haga en un sitio ni en otro. Es verdad que la farmacia facilitaría y disminuiría la tensión que se tiene en los centros donde se realizan las pruebas, que hemos estado haciendo muchísimas. Esta semana llevamos un poquito más de relax, pero hemos estado haciendo muchas porque eran muchos los positivos. Pero bueno, eso lo establecerán las autoridades competentes cuando surja el momento, ¿vale? Pues yo opino igual que Gema, que hay que tener un medio, un laboratorio, como he dicho en mi presentación, un personal especializado y entrenado para hacerlo. Se ha visto que al principio la gente, los sanitarios, los profesionales sanitarios no estábamos suficientemente entrenados para tomar las muestras de manera adecuada y había muchos falsos positivos. Había contaminación, el transporte de las muestras no era el correcto, la conservación de las muestras. Y luego depende de qué tipo de test se vaya a realizar en la farmacia. No todos tienen la misma sensibilidad y especificidad, entonces dependiendo del tipo de test que se pueda realizar y en las condiciones y qué personal lo va a realizar y cómo se va a entrenar ese personal, pues yo estaría a favor o en contra. De momento creo que hay que dar muchos pasos para llegar a eso. Y como dice Gema, es importante el control de los pacientes. No podemos dejar un paciente positivo que nos dé en una farmacia 24 o 48 horas sin que las autoridades sanitarias pertinentes tengan esa información. Entonces, de momento yo creo que la gestión a nivel sanitario es lo mejor que se está haciendo desde el SES.
Muy bien. Tenemos otra pregunta de Gloria Risco, en el que nos comenta: ¿incidencia de niños ingresados en UCI? La prevalencia o la incidencia de la infección en niños es bastante menor. Como ha dicho Gemma, y como no sé si lo he referido en mi presentación, pues los niños se presentan en un 80% de manera sintomática. Aproximadamente un 15% son casos leves y muy pocos aparecen casos graves. En comparación a los adultos, poquísimo, entre otras cosas porque ellos se contagian menos, porque hay estudios que demuestran que tienen unos receptores específicos para la infección que son en menor número que los adultos, su población de defensa, es decir, los linfocitos y los leucocitos, están en un número mayor que los protegen, y los casos de infecciones graves de síndrome de distrés respiratorio agudo y de sepsis en niños es bastante menor que en adultos. Mira, Yolanda Carmona Lebrato, una pregunta para Javier. Si se plantea la posibilidad de realizar en ocasiones, en algunas de las clases, algunas asignaturas de forma puntual en el exterior o parte de educación física. Tanto dentro como, que no lo veo, Se hacen actividades fuera. Tanto dentro como en el Parque de la Paz, en Belén o en espacios naturales donde el riesgo sea menor y haya posibilidad. ¿De quién dependería que se pudiera llevar a cabo? ¿Del profesorado, de la dirección del centro, etcétera? Bueno, las actividades al aire libre, bueno, pues en la mayoría de los centros, evidentemente, la educación física se está dando al aire libre, y en centros que disponen de gimnasios amplios, pues también se pueden utilizar esas instalaciones, siempre que esos espacios pues tengan buena ventilación. Hay otros gimnasios que se han hecho en los últimos años que tienen ya sistemas de ventilación artificial que con ese sistema casi no es necesario ni abrir ventanas ni puertas. Con lo cual, bueno, pues el resto de las asignaturas, tanto aquí en nuestra comunidad, desde que empieza el curso en septiembre, pues las altas temperaturas y ahora en invierno con el frío, pues muchas no son viables el tener que hacerlas en espacios al aire libre. Y eso conllevaría también pues a modificar un poco también lo que es la organización escolar de los centros. Tenemos otra pregunta y Vane CR pregunta: si un alumno tiene síntomas y se le manda a casa, ¿su hermano también, alumno del mismo colegio, debe también irse a casa y esperar los 8 días a que hagan el PCR al que dio síntomas? No es exactamente así. El niño que tiene síntomas acude a su pediatra y normalmente le programará la prueba como caso sospechoso inmediatamente. Posiblemente, si no se la pueden realizar ese mismo día, se la realizan al día siguiente. Su hermano debe quedarse en casa porque es un contacto estrecho de un caso posible, un conviviente. En principio debería de quedarse en casa más que nada por precaución. Si se confirma el caso, evidentemente ya sí que se tiene que quedar, y si el caso se descarta, su hermano no tiene nada tampoco, puede seguir yendo a clase, aunque el niño enfermo siga enfermo porque sea otra patología, no sea COVID-19. No sé si se ha aclarado así. Pero a los que se les hace la prueba al 8º día es a los contactos de positivo, a los casos sospechosos, que son aquellos que tienen clínica, que tienen síntomas. Eso se les hace inmediatamente en cuanto se detecta el caso, si no en el mismo día, al día siguiente. Gracias. Para Javier, ¿las actividades extraescolares se están llevando a cabo fuera del horario educativo?
Las actividades formativas complementarias sí se están realizando. Empezaron el 5 de octubre, normalmente empiezan el día 1. Este año empezaron con un poquito de retraso porque hubo que hacer un sondeo en la Consejería de Educación a ver si eran viables o a ver en qué centro había suficiente alumnado para ponerlas en marcha. Se están haciendo y también pues está aplicando pues la misma normativa que en los protocolos que tenemos. Intentar que en una hora o en una sesión de por la tarde coincidan los menos grupos posibles. Incluso se están organizando solo de que sea un grupo el que esté con un monitor, de un grupo clase, burbuja. Si no es posible, pues igual pueden coincidir alumnos de 2 grupos o 3 grupos, pero siempre con distancia social entre los diferentes grupos que coincidan en esa hora. Imaginaros un grupo de un primero, un segundo y un tercero. Estarían en el mismo espacio, pero con distancia. Los alumnos que fuesen de segundo pueden estar juntos porque son de un grupo burbuja, pero separados de los otros cursos. Y otro tipo de actividades, ahora las que hay son esas. No sé si se refiere en la pregunta a otro tipo de actividad extraescolar. Sí, también se refiere en el horario educativo, que si hay entidades que suelen hacer actividades durante el curso escolar dentro de los centros sí, que actualmente se están haciendo. Ahora mismo sí es verdad que no se están haciendo muchas actividades y las que se están proponiendo algunos centros se están haciendo online también. Y en algunos casos sí se ha hecho en algunos centros algunas, pero siempre y cuando guardando siempre por lo mismo, la distancia, el que no coincidan los grupos y aprovechando quizás espacios así ahí en eso al aire libre. Tenemos otra pregunta. Olga Guerrero, la pregunta es: en algunos colegios se está planteando la compra de purificadores de aire para reducir el tiempo de apertura de ventanas. ¿Consideran esos purificadores fiables? Como expliqué antes, los aparatos estos que tienen los filtros EPA no sustituyen a lo que es la ventilación natural. Se pueden instalar como complemento para ayudar a la ventilación del aula, pero no va a sustituir la ventilación natural, con lo cual siempre habría que tener como mínimo 1 o 2 ventanas abiertas y que produzca corriente también con la puerta del aula abierta. Si solo abrimos una ventana y tenemos el resto de ventanas y la puerta cerrada, pues tampoco facilitamos la circulación del aire. Javier Flores Belmonte pregunta que en esta fecha de frío y lluvia se están haciendo las pruebas COVID en el recinto ferial. Y traslada la pregunta que si es cierto que se están realizando dentro de la caseta municipal y el cual aclara que es muy buena opción. Sí, aquí decidimos centralizar un poco para descargar el problema que había en el centro de salud por el número de pruebas, tanto a nivel sanitario porque generaba un trastorno en la actividad del centro de salud que tenía mucha atención hacia pacientes y hacia las pruebas, y luego también se generaba un problema muy importante de la circulación del tráfico en el centro del pueblo, que es donde está el centro de salud. Entonces generaba problemas con la entrada y salida del cole, con la gente que tenía que ir a trabajar, los vecinos de la calle y tal. Entonces, una vez que hemos conseguido poner en marcha el puesto avanzado de la feria, se realizan allí, se dan los resultados de las pruebas de antígenos inmediatamente a los 15 minutos, se les hace a los pacientes esperar en su coche un ratito y se les da su resultado, se llevan el resultado puesto para casa. Y es verdad que miramos la opción de que si llovía, ¿qué pasaba? Porque el puesto avanzado, hasta donde está el asfalto de donde pasan los coches, tiene un acerado muy grande y las compañeras que están haciendo las pruebas tienen que salir hasta el coche
y se ponen chorreando. No nos daba la opción de poner una carpa grande ahí para que el coche entrara dentro y ellas pudieran hacer la prueba. Entonces pensamos en la posibilidad de que se abriera la caseta municipal y se hiciera una circulación de los coches de entrada y salida. Y sí, el alcalde, vamos, lo comentamos al jefe de policía local y al encargado del ayuntamiento al respecto, lo han consultado con el alcalde y sí, se dio la opción y creo que se están haciendo allí dentro. Entonces lo que se hace es que ellas abren cuando llegan a las 8 de la mañana, caseta municipal, preparan sus cosas y los coches entran y salen y se hacen las pruebas allí mismo. Gracias. Isabel Arroyo pregunta: si un niño de la clase de mi hijo diera positivo y mi hijo se tuviera que quedar en aislamiento en casa por ser contacto estrecho, ¿mi otro hijo también tendría que quedarse en casa o podría ir a clase? No, en principio no. Los contactos de contactos no son contactos. El niño que tiene que estar aislado es el niño que ha sido contacto estrecho del positivo. Debe estar también un poquito aislado de su familia para prevenir que si fuera positivo en su 8º día, pues contagie al resto de los convivientes. Pero en principio su hermano no tendría que estar aislado porque él es un contacto de positivo. Y hasta que no se demuestre que es positivo confirmado, su hermano no tendría que estar aislado. Nos preguntan sobre las vacunas, que cuando se empiecen a poner, que si serán en los centros de salud, en el hospital o también en la caseta municipal. Quizás es pronto todavía para saberlo. Bueno, como todos sabemos, hay un plan de vacunación que luego se hará uno propio cada área, dependiendo de los servicios y de las posibilidades que haya. Como ha dicho Gemma anteriormente, se hará en atención primaria y si no hay disponibilidad, pues hará en los centros de salud. Y si hay mucha gente, pues hará en sitios más grandes que nos adecúen para atender a toda la población que se quiere vacunar. ¿No, Gemma? Ahora mismo no tenemos nosotros esos planes de vacunación todavía, solo tenemos la información de que se hará por fases y que se empezará posiblemente con las personas más vulnerables y con personal sanitario, es lo que se oye por ahí. Si pensamos que se refieren a los centros de atención primaria cuando dicen que hay 13.000 espacios donde se realizará la vacunación, que corresponden con el número de centros de atención primaria que hay a nivel de España, entonces pensamos que será a nivel de atención primaria y se organizará. La forma será similar a si fueran campañas de vacunación muy masivas, porque claro, cuando son personas muy vulnerables, si es en tipo residencia o personas a domicilio sociosanitarias que lo necesiten, eso sería más factible de hacer directamente, pues se irá a la residencia, se vacunará allí, se irá o las mismas enfermeras de la residencia pondrán la vacuna y el personal sanitario también se hará cada uno en los centros, organizativamente cada uno hará el suyo. Pero cuando hay mucha masificación, como en la campaña de vacunación antigripal, pues se facilitarán las formas para que podamos todos vacunarnos. De manera que esta campaña de vacunación antigripal de este año se ha facilitado, no aquí en el Centro de Salud de Zafra, porque no ha sido necesario, pero sí en otros centros de salud del área se ha ido por la tarde y se han citado a pacientes y se han vacunado por la tarde, en las consultas de la mañana. O sea que siempre se busca una opción para que podamos atender a toda la gente. Gracias para Javier. Actualmente el profesorado se está formando. Suponemos que hay alguna plataforma de formación por parte de la consejería. Os estáis preparando para lo que nos pueda venir en una segunda vuelta, ¿no? Evidentemente, el profesorado siempre está en una formación permanente que se canaliza pues a través de los centros de profesores y recursos que hay en cada demarcación. Aquí en Zafra hay un centro de profesores y recursos y desde que empezó el confinamiento sí es verdad que se han puesto en marcha un montón de cursos
para el manejo de las plataformas educativas online. Y ahora mismo, todo el verano me consta que gran parte de los claustros han estado formándose y siguen formándose, porque se siguen haciendo un montón y se están ofertando desde todos los centros de profesores y recursos un montón de cursos referente a las plataformas educativas para trabajar online. Y después también nos trasladan una petición que sigamos insistiendo en dando consejos para afrontar las inminentes fiestas navideñas y el puente que viene próximamente. ¿Qué nos recomendáis a todas las familias? Bueno, pues esta semana nos está dando un respiro. Estamos dando poquitos casos en el área, 8, 5, 12, así cada día. No solo en Zafra, sino en todo el área de salud de Llerena Zafra. Nos está dando un respiro, un descanso, pero sí sabemos que esto traerá seguramente una tercera ola. Si nos dejan más espacio para salir y relacionarnos en el puente de la Inmaculada y de la Constitución, sospechamos que en el plazo de 15-21 días tendríamos la tercera oleada encima. Y si no, ese espacio no es factible en el puente de la Inmaculada, pero sí en las fiestas de Navidad, pues consideramos que posiblemente a los 14-21 días de las fiestas navideñas pues tendremos la tercera ola. Lo más importante, cuidarse, respetar las normas, mucha limpieza, mucha higiene, mantener la distancia de seguridad, ser antipáticos, no abrazarse, no besarse, no tocarse. Y bueno, pues eso es lo que llevamos viendo, que es lo que funciona, que no funciona otra cosa. A todos nos gusta estar con nuestra familia y por favor respetemos en lo máximo posible, sobre todo porque sí que vemos que la gente joven y los niños se contagian igual que los mayores, pero que lo sufren menos, pero sí que muchas personas mayores lo sufren mucho porque le llega a ellos a través de la gente joven. Entonces, seamos responsables y hay que cortarse un poco, pues ya está, esa es mi opinión, ¿eh? Yo creo que además de las medidas preventivas que ha dicho Gemma y que ya todos conocemos, y el uso de las mascarillas y los lavados de manos y la responsabilidad, tenemos que tener a la vista que en un futuro no muy lejano se prevé que haya vacunaciones, que haya tratamientos. Entonces hay que ser un poco responsables y pensar que hoy no se pueden hacer las cosas, pero que si todos nos cuidamos, como he dicho, pues vamos a hacerlo de aquí a unos meses. Espero que a unos meses y que si no, pues al año que viene. En la misma línea, ¿no? Yo creo que hay que ser responsables, sobre todo en estos días que van a venir, y seguir pues evitando lo que son las relaciones sociales en grupos grandes y siempre lo mismo, ¿no? Distancia, el uso de mascarillas, y será la única forma de no entrar, pues como dice Gemma, en una tercera ola. Si las Navidades las hacemos con normalidad absoluta, lógicamente vamos a estar en enero y en febrero pues otra vez como hemos estado el mes de octubre y lo que va de noviembre. Con lo cual, pues, la recomendación, pues esa. Pues muy bien, muchas gracias a los tres por vuestra intervención. La mayoría de los comentarios del Facebook desde nuestra página es que habéis aclarado muchas dudas. Agradeceros de verdad vuestra intervención y a los que nos seguís desde la página, si queréis necesitáis más información, podéis mandarnos correos al correo f.ampaszanfra@gmail.com y os esperamos en el próximo taller de familia. De nuevo, muchas gracias a los tres y que tengáis buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.